tardes a todos. Muchas gracias por venir. Teníamos una duda razonable porque hoy es un día con muchos actos, pero es un gustazo ver el Ágora llena y es un gustazo que Antonio Escotado esté hoy con nosotros. Voy a hacer una breve presentación y a partir de ahí es él quien tiene que hablar. Antonio Escotado es filósofo, jurista, sociólogo, escritor, traductor. Antonio Escotado nació en Madrid en 1941. Vivió en Río de Janeiro desde el 46 al 56. Su padre era agregado de prensa en la Embajada Española en Brasil. Volvió a España y, como él mismo dice, pasó del trópico pagano al nacional catolicismo. Antonio tuvo su niñez en edad en la que todos hemos hecho trastadas y así en una entrevista reconoce que le quisieron expulsar 2 veces del colegio por blasfemo, tras haber metido sapos en el sagrario, la caja donde se guardaban las hostias que se reparten en el acto de comunión cristiana. Eso nunca se pudo demostrar. Y además aprovecho para decir que lo hizo Bárcenas, un amigo mío. Pobre Bárcenas, que en paz descanse. No se puede defender. Yo no. Su vocación fue desde muy joven la filosofía, con mayúsculas, con la utópica idea de elaborar una historia del pensamiento occidental. Por eso eligió esa carrera cuando le llegó el momento de iniciar estudios universitarios, si bien se matriculó también en Derecho, haciendo caso a aquel viejo y conocido consejo familiar de la filosofía no tiene salidas y en cambio el Derecho sí. Su carácter de estudioso y erudito quedó patente a pesar de no conseguir el premio extraordinario de licenciatura. Redactó su tesis doctoral antes de terminar la carrera. El trabajo trató sobre Hegel y el catedrático de Filosofía de Derecho, Luis Legaz, le leyó y le indicó que le bastaría añadir un capítulo dedicado a Kant. La tesis debía haberse leído en 1968, con lo que habría sido el primer ensayo presentado en España por este. Sin embargo, el decano de la facultad, Luis García Arias, también presidente del tribunal, consideró la tesis anticatólica. En 1960 deja su trabajo en el ICO y se marcha a Ibiza, en pleno apogeo del movimiento hippie. Dejé aquello, buen empleo, buen sueldo, importantes estatus por irme de aventura y descubrir otros mundos, otros valores. Eso no gustó a mis amigos que nunca entendieron mi decisión. Y es que mi necesidad va más por el terreno de la investigación que por la acumulación del capital. Una vacante en la UNED, la de adjunto para ética y sociología, le permitió volver a la universidad. En esta institución ha sido profesor de Derecho, de Filosofía, de Sociología y finalmente Filosofía y Metodología de la Ciencia, junto a su buen amigo Carlos Moya. Su obra más conocida es sin duda Historia de las drogas. El propósito de este libro fue la existencia de un enorme agujero negro en este ámbito del conocimiento y al creer que estaba iniciando un movimiento de investigación sobre el mismo, quiso darle un buen impulso. A finales de los 80 y comienzos de los 90, cuando Escotado se convierte en un personaje público, una celebridad gracias a las apariciones en televisión. Los enemigos del comercio, en su última obra en 3 volúmenes, y base de esta conferencia. Si en el primer volumen cuenta como la aparición de la sociedad del consumo es un hecho muy reciente, ya que fue precedida de 2 milenios de modelos sociales hostiles a ella, en el segundo volumen trata el nacimiento del socialismo o la figura de Karl Marx. Son objeto de estudio cuya intención es reconstruir la génesis y el desarrollo de las formulaciones que desde entonces han tratado de volver a transformar lo privado en común. Finalmente, en el tercer volumen analiza desde Lenin hasta los últimos movimientos de izquierdas surgidos en Europa. Sin lugar a duda, es la obra más importante de Antonio Escotado, sin precedentes en la biografía mundial.
Antonio ha sido cristiano, comunista, liberal. ¿Quiénes son los enemigos del comercio? Muchas gracias. Parecía que estaba acoplando, pero no. Les agradezco mucho porque es efectivamente una tarde de viernes y venir a escuchar una conferencia en vez de quedarse en casa cómodo o tener un pasatiempo más seguro que escuchar a un anciano. De modo que, como están aquí, muchas gracias. Siempre improviso y hoy improvisaré también. Lo que pasa es que me quedaba un ratín en el hotel y he tomado una pequeña chuleta que espero que me sirva para no perder demasiado el norte hablándoles a ustedes. El conferenciante clásico español, por ejemplo, Unamuno, Pérez de Ayala, Azorín, cuento incluso con el último de ellos, Cela, a quien conocí por casualidad y me lo explicó él mismo una vez en Múnich. Solían tener 2 o 4 conferencias escritas que iban repitiendo ciudad por ciudad, porque España siempre ha tenido de alguna manera los ayuntamientos una zona de gasto cultural que no lo han mantenido de una forma u otra a los que escribíamos o a los profes. Cela tenía de las 4 estaciones, primavera, otoño, verano, invierno. Azorín solo tenía invierno y verano. Pero claro, leer la conferencia a mí me parece que es como dar pensamiento fósil. Si algo se puede hacer es ponerse uno delante de las amables personas que escuchan y producir en ese instante pensamiento. No dar pensamiento ya producido. Estuve 20 años aproximadamente. Bueno, quizá debo hacer un primer inciso aquí. Aunque he sido bastante aventurero en la vida, siempre he tenido una rémora de repelente niño Vicente desde pequeño, que excitaron mucho mis padres, porque soy hijo único, y como he tenido siempre bastante memoria, el hecho de tener ese ramalazo extraño, de quererlos leer los libros más aburridos y abstrusos de la casa, no les digo que me pusiera a leer la guía de teléfonos, pero casi. Entonces hacía de mí como una especie de objeto un poco circense. Mis padres presumían de eso. Qué niño más estudioso. Que ahora han pasado los tiempos, ahora me acerco a los 80 años y ya desde pequeño estudiaba sin duda más de 10 horas diarias. Ahora bastante más. Pues claro, ustedes van sumando, póngale 60 años a 10 horas diarias, sin sábados ni domingos ni vacaciones, y resulta que uno ha leído bastante. ¿De qué leo yo? Pues de todo. Ahora con la maravilla de Internet, con esa alta fidelidad de la imagen y del sonido, pues es todo, me fascina todo. Lo mismo me puedo poner a ver aleaciones de cañones de la Armada inglesa en el siglo XVII y a lo tonto uno se pone a mirar y va descubriendo y más. Que, bueno, capas geológicas de Islandia o detalles de la vida personal de fulano o de mengano. Tenía como una de las deudas en mi vida entender por qué había sido tan comunista, hasta el extremo incluso de la frivolidad de inclinarme por la rama maoísta en los últimos años de la vida, de aquella vida, de la vida universitaria, de la vida de la célula, del reparto de nuestra bandera y mundo obrero. Y íbamos, por ejemplo, convirtiendo los cursos de alfabetización del Ayuntamiento de Madrid en secretos mítines, donde a los pobres obreros de entonces era una gente muy esmirriada. O sea, el español entonces tenía fácil 20 centímetros menos de altura que ahora. Yo por ahí haciendo mítines
y diciéndoles que su interés de clase y que tal, que la burguesía les explotaba, que bien estaba Stalin. Yo me acuerdo que el primero que di, Stalin estaba todavía vivo. Stalin murió en el 57. Pues bueno, tenía la asignatura pendiente de saber por qué puse tanto corazón en eso, que era entonces peligroso, ahora es un chollo. Imagínense, se lo pueden preguntar a Monedero o a Iglesias Jr. o a Rejón y resulta que viven muy bien de eso y no hay ningún peligro. En mi tiempo había un tribunal de orden público y no es que se fusilase, alguna vez se fusilaba, pero si le pegaban a uno una paliza muy seria y se iba a un castillo militar, a lo mejor 10 añitos. Pues me quedaba saber por qué fui yo comunista, por qué sigue habiendo comunistas, de dónde viene el comunismo. Como esto es una materia muy grande y sometida a tanto o más tabú que la materia de las drogas, me dije, ¿hay aquí algún tipo de hilo conductor? ¿Se acordarán ustedes de la historia del Minotauro, que era un monstruo horrible que vivía en una caverna, pero entonces, gracias a una señorita llamada Ariadna, le fue haciendo un hilo que el héroe que mató al Minotauro, Teseo, pudo seguir? ¿Qué hilo tenía yo? Pues mi hilo era algo tan sencillo como: ¿quién ha dicho la propiedad privada es un robo y el comercio es su instrumento? ¿Quién ha dicho eso el primero? ¿Y hay manera de contextualizar a esa persona o a ese grupo que lo dice? Entonces, 20 añitos me han permitido reconstruir esa gran saga. He descubierto que no hay nada escrito de creencia o de actitud comunista antes, digamos, del 100 antes de Cristo. No lo hay. Aunque, claro, estos documentos sobre la antigüedad llegan a tablillas sumerias del 2000 y pico antes de Cristo, jeroglíficos egipcios también. Sin embargo, aunque sí nos consta una curiosa cuelga de constructores de pirámides allá por el 2000 antes de Cristo, que además fue una huelga con gran éxito. Prácticamente el gran visir, cuentan los jeroglíficos, dijo: sí, os subo el sueldo, toda la razón tenéis, no pasa nada. Y de paso esa huelga nos informa de que la mayoría de los constructores, vamos, el 100% de los constructores eran hombres libres, no eran esclavos profesionales. Pues bueno, descubrí, gracias sobre todo al gran erudito del periodo, Norman Cohn, que antes del 100 antes de Cristo no había comunistas y que el movimiento comunista aparece con otro de los frecuentes episodios de guerra civil que tenía Israel. De aquel episodio salieron como 3 grandes tendencias: los saduceos, los esenios y los fariseos, que vienen a ser, digamos, si los trasladamos ahora, los fariseos, los profesionales, los que querían vivir de la maestría. Los saduceos, pues bueno, los herederos de terratenientes, sacerdotes, la casta superior que pretendía prolongar su existencia. Y los esenios eran los comunistas. Los 2 libros de los Macabeos de la Biblia, a mi juicio, maquillan un poquito la tremenda violencia que debieron adquirir las guerras civiles en Israel, pues por ahí, hacia el 100 antes de Cristo, de las cuales salieron derrotados los esenios. Empezamos a saber de ellos cuando están en el Mar Muerto, cultivando extrañas costumbres como sentirse contaminados, sentirse impuros
y necesitar grandes cisternas, grandes aljibes, porque allí en esos desiertos llueve una o dos veces al año y hay que poder recoger todo el agua, y esta gente estaba obsesionada con las abluciones, con limpiezas. Fueron los esenios los primeros que dijeron que el séptimo mandamiento no era no hurtar y no robar, que el séptimo mandamiento era no practicarás el comercio. Esto lo sabemos a ciencia cierta. Fueron los esenios los que redactaron los manuscritos del Mar Muerto que se llaman o de Qumran, donde el más famoso de ellos, la guerra de los hijos de la luz contra los hijos de las tinieblas, bien se podría traducir como guerra de la burguesía contra el proletariado, porque en realidad los hijos de la luz son los que consideran que el oro en y por sí es impuro. Cualquier tipo de contacto con la riqueza mancha. El rico es un maldito del Señor y el pobre es el bendito del Señor. No tenemos constancia de que esto existiera antes del 100 antes de Cristo en Israel. Cosa curiosa. Ustedes dirán, es agua. No, son libaciones a Dioniso. Yo intento descontaminarme, pero no como los esenios. Cuando me puse a escribir este libro, naturalmente no sabía nada. Igual que pasó con las drogas. Me puse a estudiar historia de las drogas, prácticamente convencido de que siempre había habido control sobre las drogas, que siempre habían sido miradas de soslayo y con sospecha o reticencia. Me equivocaba. Y aquí también me equivocaba en todo. Porque si bien fueron los esenios los que primero vieron que la impureza no era lo que ven los demás pueblos de la tierra, que son los cuerpos corrompiéndose, la pestilencia, no, que la pestilencia era una pestilencia simbólica moral, y era eso, tener dinero, tener belleza, tener mérito, sobresalir. Y que Dios odiaba a los que sobresalían. Es más, el primer más antiguo profeta de Israel, Amós, tiene como primera de sus profecías aquella que dice: malditos sean los que disfrutan tranquilamente. Amós es muy anterior a los esenios, pero Amós es un espíritu parecido al que le inspira. Naturalmente, cuando uno se pone a tratar una materia, como yo traté las drogas y luego el comunismo, hay dos básicas actitudes. Uno lleva una idea sobre la cuestión, y dos, uno no lleva ninguna idea sobre la cuestión y lo que quiere es aclararse. A lo primero vamos a llamar confirmar, y a lo segundo lo vamos a llamar investigar. A mi juicio, la verdad siempre desconfirma. Es decir, no hay posibilidad, no hay probabilidad de que acertemos antes de mirar. Incluso mirando detenidamente, solemos equivocarnos. Pero acertar sin investigar y por largo, esto, digamos, es menos que el número de Avogadro, que, como ustedes saben, es 1 elevado a menos 35, unas probabilidades francamente bajas. Sin embargo, aunque los esenios tienen este comunismo de verdad, este comunismo íntimo, y luego van a tener como gran profeta a Juan Bautista, que según la tradición es el primo hermano de Jesús, nacido 6 meses antes que él. Y ellos dos van a crear un cristianismo que no es tan severo como el esenio, que no está continuamente a base de
limpiezas rituales, que no se siente, que no es tan rígido, que es más democratizable, más extensible, pero que retiene lo esencial, es decir, que Dios ama al pobre y odia al rico. Entonces, claro, pensamos que esto es el único comunismo de la antigüedad. Pues no. Es el único comunismo sentimental de la antigüedad, pero hay una sociedad, la espartana, que está ya constituida hacia el siglo VIII a.C., mucho antes que los esenios, donde todo se pone en común y tienen un gran Moisés, el equivalente a Moisés, que es Licurgo, que como detesta toda forma de comercio, toda forma de profesionalismo, como lo que ama es la conquista, el mundo militar, el cuartel, pues hace unas importantísimas reformas que incluyen acabar con el dinero tal y como se conocía entonces. Acuñan grandes doblones de hierro. Naturalmente, la moneda, si no la cogen, aquel a quien se la quieres dar resulta bastante inútil. Pero Licurgo lo hizo justamente, lo de que la moneda fueran grandes trozos de hierro para disuadir de que se comerciase. La sociedad espartana tenía prohibido escribir. Eran, por tanto, ágrafos y, bueno, muy severos. Los hombres vivían en el cuartel. Para ir a dormir con sus esposas tenían que hacer una especie de simulacro de violación. O sea, todo era bien sabido, pero esto lo cuenta Aristóteles en la Política con mucha sorna, porque dice que eso hacen las espartanas las más casquivanas, mujeres de la Hélade, porque esos hombres, que en principio son tan viriles, que solo están ejercitando sus artes bélicas, viven en el cuartel, comen lo mismo a las mismas horas, no tienen dinero, ni pueden comprar ni vender, que esos hombres pues no las satisfacen. Pero el caso es que hacían una especie de ritual de invadir sus propias casas de noche y violar a sus mujeres, y así se iban reproduciendo los espartanos. Para cuando Aristóteles escribe la Política, ya los espartanos no eran exactamente aquella sociedad que quería Licurgo, tan severa y tan impecable, pero seguían teniendo algunas costumbres de ese estilo y sobre todo detestaban a la ciudad más rival para ellos, que era Atenas. Llamaban a los atenienses maricones, cobardes, gentes débiles, blandas. Decía que todas sus mujeres eran unas putas. Odiaban la enorme red de burdeles que tenía Atenas y odiaban sobre todo el desarrollo comercial, artístico, cultural, intelectual extraordinario que llegó a tener a aquella ciudad. Es curioso, a lo mejor ustedes no lo recuerdan o no lo han sabido nunca, pero Sócrates mide la riqueza, la riqueza de Atenas, porque los hijos de los ciudadanos en general son despectivos con sus padres. Reciben la comida como si se la debiesen. Y en vez de mostrar gratitud, devoción y esfuerzo por devolver lo recibido, pues bueno, se consideran titulados para cualquier cosa. Sócrates está mencionando a los ninis. Harán falta 2500 años desde la mención despectiva de Sócrates o crítica de Sócrates a la juventud ateniense. Les hablo de dos tipos de testimonios convergentes sobre Sócrates, uno de Platón y otro de Jenofonte, en las Memorabilia, de modo que se puede tomar en serio eso. Son dos escritores distintos y que se llevan personalmente mal, y por lo tanto si hablan de un señor y le atribuyen esto, yo me lo creo.
Entonces, que Sócrates diga que son unos consentidos los niños atenienses, quiere decir que Atenas estaba forrada, que Atenas tenía una riqueza inconcebible que no volvió a verse prácticamente hasta Venecia o las urbes del Renacimiento. ¿De dónde le venía la riqueza a Atenas? Básicamente del comercio, pero claro, ¿comercio de qué? Pues bueno, la cerámica, apoyada en un dominio del arte gráfico que no hemos vuelto a tener, porque la capacidad de dibujo de los griegos, combinando la idealidad y con el realismo, es simplemente prodigiosa. La cerámica pintada era una buena fuente de exportación. El cultivo del olivo, la selección de la aceituna y la obtención en frío les permitía exportar también cientos o miles de toneladas aceite como el que no se había visto nunca, con un grado de acidez muy, muy bajo. También, no sé hasta qué punto en conexión con las ciudades fenicias, Tiro, Sidón, no me refiero a Cartago, que está mucho más allá, les permitió desarrollar la industria del vino en serio. Primero sellando las ánforas, luego descubriendo el tonel, que se puede considerar el invento singular más productivo, más rentable de la Hélade. Los toneleros, si les ocurre aquello, ahora naturalmente a 2000 años vista no hay madera que resista y no tenemos ningún tonel de la antigüedad, pero eso les permitió exportar masivamente vino y evitar la fragilidad de las ánforas. También eran herreros eminentes y fabricaban sobre todo material de guerra, lanzas, yelmos, escudos, los protectores de la pantorrilla, tan esenciales, o sea, una chapa de bronce que iba de la rodilla hasta el empeine del pie. Con eso, cerámica, aceite, forja, vino, muy destacado vino. Resultó que, como en 100 años, también el descubrimiento de la moneda fraccionaria pequeña. El rey de Lidia había hecho ya acuñaciones de material importante, pero, digamos, unidades que ahora serían, pues, 1000 euros. Aquello no era de utilidad, fue Solón de Atenas el que empezó a hacer moneda tipo 10 euros, 20 euros, 50 euros. Eso era mucho más manejable, mucho más útil. Tuvo un éxito enorme, sobre todo a partir de unas minas que tenían unos 40 kilómetros de Atenas de plata, las de Laurium. Total que en el a Sócrates le matan en el 399, siglo IV. En el siglo IV Atenas es riquísima, riquísima, tan riquísima que sus niños son ninis, cosa que no se ha vuelto a ver hasta nuestro tiempo. Y el resto conspira contra Atenas y su imperio pacífico, comercial, naval. Conspira y triunfa. Triunfa primero dentro, porque es Esparta quien gana la guerra del Peloponeso, ayudada por los persas, y luego es la gran potencia, Roma. ¿Qué demonios tiene esto que ver con el comunismo? Bueno, por ahora nada. Está el comunismo que les he mencionado, los esenios, está el comunismo espartano, cada vez más degradado. Aristóteles cuenta que en su tiempo ya la propiedad territorial, la inmobiliaria, estaba tan distribuida que no se podía hablar sinceramente de comunismo. En Lacedemonia, que era el otro nombre de Esparta, también se llamaba Laconia, por lo poco que hablaban estos lacónicos, los espartanos. No había comunismo. Lejos de ello, la primera época de Roma,
hasta Julio César y Augusto, es una época de desarrollo tan próspero que se generaliza el llamado novo homus. Novo homus es lo que hoy llamamos hombre de negocios. Una persona que quizá cambia de profesión, pero que no es militar y no es clérigo, no es pontífice, ni es sargento. Roma se va apoderando del mundo tras derrotar a Cartago, que es una potencia comercial, invadir Grecia y derrotar desde la batalla de Corinto, 180 y tantos, si no recuerdo mal, antes de Cristo. Roma se va posesionando del mundo y durante una primera época crea novus homos, es decir, crea hombres de negocios y se expande como había empezado a expandirse Atenas y las demás ciudades griegas de gran mérito, que Samos, Éfeso, Mileto, Agrigento, porque también Grecia tuvo un pseudópodo muy importante en Sicilia y en Italia, en el final de la bota italiana, en el sur de Italia. Roma triunfó a través de sus legiones, a través del derecho. Quizá fuera de la filosofía y la ciencia griega, el documento más científico, más sólido, más reflexivo que tenemos es el Corpus Juris Civilis, es decir, la colección de sentencias de jurisconsultos latinos, Paulo, Ulpiano, Papiniano, que efectivamente es una lógica del mayor interés, es una lógica reflexiva impecable, aplicada a cuestiones pequeñas. Por ejemplo, yo tengo construido una casa, usted va a construir una casa enfrente y entonces de repente dice, pero bueno, ¿no tengo yo un derecho a mirarle a usted ya que yo hice mi casa antes? ¿Tiene usted el mismo derecho a mirarme a mí? Pues no, señor. Y entonces viene la famosa servidumbre de vistas. Usted tendrá derecho a abrir unas ventanas, pero mucho más pequeñas que las mías, si es que tiene derecho a abrir ventanas. Igual la servidumbre de lindes o la servidumbre de paso, o una infinidad de contratos. Bueno, con su derecho, con su sentido de que el hombre debía sacrificarse al Estado y con su devoción por la limpieza, porque los romanos allí donde iban creaban unas termas y donde había aguas termales se quedaban, les encantaban las aguas termales. Entonces esta higiene, este espíritu de sacrificio y el coraje de sus legiones le depararon el gobierno del mundo. Pero entre tanto, ya en Atenas y en las demás grandes ciudades griegas y por supuesto en Roma, se había producido un cambio para aquella gente imperceptible, para nosotros decisivo, y es que la mayoría de la población no era esclava. Ya saben ustedes el primer dato que les di de las pirámides. No había un solo esclavo constructor de pirámides. Eran todos hombres libres. Fueron a la huelga por eso y ganaron la huelga. Sin embargo, en tiempo de Sócrates, ante vehementes protestas de Sócrates, que lo consideraron una violación de la naturaleza humana y un acto éticamente abominable, así lo piensan también algunos otros sofistas como Alcidamas de Elea o Antifón. A pesar de las vivas protestas, fácilmente más de la mitad de la población es esclava. ¿Por qué? Porque van las cosas muy bien, porque hay mucho dinero. Y además de un mercado de cosas y servicios, hay un mercado de personas que va creciendo. Sin embargo, la servidumbre es todavía doméstica. El esclavo es todavía un personaje doméstico. Ayuda a hacer cosas, pero no afecta a la especialización.
O sea, no hay un gran arquitecto, no hay un gran pintor, no hay un gran científico o pensador que sea esclavo, ni un gran guerrero. La esclavitud es doméstica. El caso es que la propia evolución, el ir a más, tanto de Grecia en primer lugar como de Roma luego, descubre que quizá el más grande negocio sea profesionalizar al esclavo y enseñarle. O sea, tú vas a ser profesor, tú vas a ser médico, tú vas a ser maestro de obras. A mi juicio, pensar que el gran negocio es esto, es el origen de la catástrofe del mundo antiguo, que poco a poco, y nadie sabe cómo, hombres de la sobriedad intelectual, de Platón o de Aristóteles o de Cicerón o de Marco Aurelio, no entienden por qué, pero una inflación creciente roe aquello y no hay manera de mantener la amortización simple. Si lo miramos en términos demográficos, la población alcanza un máximo en tiempos de César y Augusto y desde entonces no para de bajar durante más de 1000 años. Son las épocas oscuras y el otoño de la Edad Media o la recuperación de la Edad Media. 1000 años de progresiva miseria. Nada de eso sabía yo cuando me puse a estudiar esta cuestión. De repente dije, caramba, o sea que antes hubo una sociedad comercial que fue vencida por espartanos, asirios y romanos que crearon una sociedad clerical militar mucho más fuerte y más sólida, pero con unas bases económicas muy frágiles, tan frágiles que la población empezó a disminuir. Con la profesionalización del esclavo, todos los hombres libres que se dedicaban a trabajos remunerados no pudieron soportar la competencia desleal del esclavo, se fueron a la ruina. ¿Pero por qué empezó a bajar la población? Pues porque el trabajo no incentivado, el trabajo que no se puede quedar el trabajador con su fruto, tiene mucha menos inventiva, tiene mucho menos impulso, tiene mucho menos entusiasmo. Y se crea una tendencia general a no innovar. Tenemos, por ejemplo, alguna decisión como la de Vespasiano diciendo ante una propuesta de mejorar el hormigón romano, la contestación de Vespasiano, no, esto llevará a mucha gente al paro, no hay que hacer nada que cambie los métodos de producción, distribución que tenemos ahora. Ellos no entendían por qué, pero cada vez había menos de todo. En tiempos del emperador Diocleciano, que los cristianos consideran que es la más grave de las persecuciones que sufrieron, es muy instructivo saber que se promulga el primer edicto universal sobre precios. Y 1000 artículos, ni uno más ni uno menos, 1000 son tasados. No se pueden vender ni más caros ni más baratos de lo que manda Diocleciano. En el prólogo del precepto, el César determina: gente sapientísima ha fijado para siempre lo bueno y lo justo. Yo, Diocleciano, ordeno que la siguiente lista de bienes valga lo siguiente. ¿Cuál fue la reacción del vasto imperio al decreto? Desaparecieron los 1000 bienes. Simplemente desaparecieron. Los que los producían dijeron, ¿de qué voy a yo vender esto por lo que dice este? Cuando, por supuesto, los emperadores llevaban siglos adulterando la moneda de la forma más vil, con el sudado, con el limado, echando más estaño cada vez, menos oro, menos plata.
menos bronce. Aquella fue la primera vez que se quiso militarizar la economía. Por entonces, de entre todas las religiones, destacaba una, que estaba entrando por la puerta de atrás de las casas nobles, estaba entrando a través de los siervos y los esclavos. La religión de los últimos serán los primeros. La pobreza es santa, la riqueza es culpable y criminal. El Señor castigará a los que tienen más que otros. Nuestra causa es, con mayúscula, la restitución. En principio todos éramos iguales y ahora no lo somos. Bien, volvamos a la igualdad, aunque sea sangre y fuego. Las principales consecuencias más inmediatas de la profesionalización del esclavo fueron las bagaudas. A lo mejor a alguno de ustedes les suena bagauda. De ahí nos viene la palabra vago. La bagauda de Milán, la bagauda de Lyon, llegaron a tener más de 100.000 personas y solo fueron vencidas con 5 o 6 legiones en combinación. ¿Qué eran las bagaudas? Pues que sobraba gente en el campo y sobraba gente en la ciudad. La gente que sobraba de la ciudad huía despavorida al campo buscando unas raíces, un fruto, aunque fuera la corteza de los árboles para hervir y no morir de hambre. En el campo igualmente sobraban. El encuentro de estos que sobraban, urbanos y rurales, formó las bagaudas. Las bagaudas tuvieron jefes abiertamente comunistas, llegaron a imprimir moneda, no tenemos, pero bueno, sería entrar en demasiados detalles. Imagínese usted que yo esto lo descubrí como 4 años después de ponerme a estudiar la materia. Estupefacto. Y digo, ¿cómo que bagaudas que han llegado a imprimir moneda, que han llegado a hacer batallas campales, 100.000 hombres aquí, 100.000 hombres allá, contra legiones? O sea, por un territorio y no quedaba nada. Entre tanto, la población bajaba y bajaba. Cuando Roma caiga ante el Érulo, jefe de la tribu de los Érulos, Odoacro, tiene unos 20.000 habitantes. En tiempos de Augusto tenía 1.200.000. De esos 20.000 habitantes, más del 90% son esclavos. La indigencia reina en Europa y va a seguir reinando. El poder entonces es Bizancio, que más o menos se mantiene, pero el gran poder que se divisa en el horizonte es eso que ha movilizado a las tribus de Arabia, de la Arabia pétrea, y que les va a hacer tomar África, Oriente Medio y Extremo Oriente, hasta ahora. Es muy curioso que se habla de que la expansión occidental en las colonias ha sido genocidio. Debe ser que la expansión de los árabes desde la Arabia pétrea hasta China e Indonesia no causó, digamos, ningún tipo de violencia o presión. El caso es que ¿cuándo empezó a ceder esta época? Que yo de repente no lo sabía, pero dije, pero si toda la Edad Media es comunista. O sea, toda la Edad Media es comunista. Ustedes leen las capitulares, los decretos de Carlomagno, de Ludovico Pío, de Carlos el Calvo, estoy hablando del Padre, el Hijo y el Nieto, y encontrarán un factor común. Hay algo que está prohibido, comerciar. Hay palabras que dan asco, y tanto asco dan que han desaparecido. ¿Qué palabras? Lucro, dinero, negocio, beneficio. Esto lo sabemos, por ejemplo, por McCormick, un profesor del MIT de Massachusetts, que en vista de que
prácticamente todo lo que hay de los siglos oscuros está en los Monumenta Historiae Germanica, codificados por Stein, que son aproximadamente 20 volúmenes, doble columna. Lo metió y le preguntó una cosa fundamental por épocas. ¿Cuántas veces está la palabra, por ejemplo, amor? ¿Cuántas veces está la palabra siervo? ¿Cuántas veces está la palabra comercio? Por épocas. El programa le contestó. Desde el siglo VI al XI, el desvanecimiento léxico del mundo comercial es ostensible. ¿Y de qué vive Europa? Del siglo VI al XI. Básicamente de vender cautivos, como cautivos a sus hijos. Los más rubios son preferidos de ambos sexos, impúberes mejor, a las grandes lonjas de compraventa que están en Bizancio, en Alejandría, en las costas del norte de África. Ha retrocedido de tal manera Europa, se ha emboscado, que es un leprosario, un gigantesco leprosario, donde el emperador Carlomagno es analfabeto y el bien principal de importación de su capilla y de su sede en Aquisgrán, ahora lo llamamos Aachen, o también Aix-la-Chapelle, si lo miramos desde el lado francés, es el incienso. Hay tal cantidad de desechos que se necesita importar masivamente incienso para que aquello no huela a lo que huele, a lo que es. La Alta Edad Media, si ustedes se ponen a leerlo, es un periodo de inmensa insinceridad. Todo es mentira. Van leyendo documento tras documento. Y aquí está la donación de Constantino, que nunca existió. Y allí está el milagro de San Donoso, que tampoco existió. Y acullá están los pechos cortados de Santa Águeda, que tampoco existió. Es un gran mundo de pura fantasía. La imaginación se sobrepone a lo real. Es demasiado dura la realidad. ¿Pero por qué es demasiado dura? Porque el arte, la ciencia, la industria han desaparecido. La medicina científica está perseguida en nombre del agua bendita o de los conjuros que luego reparten Mahoma y sus califas. La sociedad comercial ha desaparecido completamente. ¿Cómo se salva eso? Con colapso demográfico, habiendo menos personas. ¿Cómo cambia eso? Pues por algo tan extraño como que, debido a la pobreza generalizada, no hay manera de darle al esclavo lo que se le dio siempre, que es techo, comida y ropa. Cuando no puedes darle a eso al esclavo, lo llamas siervo. Lo lanzas al campo y le dices, como le dijeron los señores feudales europeos, 3 días de la semana me los debes a mí. Existes por mi gracia y bendición. Si no, serías como un perro y cualquiera te podría matar. Si me pagas los 3 días de trabajo semanales, yo te aseguro que fuera de elevarte de vez en cuando para la guerra y acostarme con tu mujer, te dejo existir. Es más, te dejo que acumules riqueza. Los siervos son siervos de la cleva, es decir, están atados a cada territorio, pena de muerte, salir del territorio. Sin embargo, desde el siglo XI observamos que se multiplica el desertor de la cleva. Esa gente se va. ¿A dónde se va? Pues se va a hacer caravanas acorazadas
que vuelven a desbrozar el territorio, digamos desde Iberia hasta Ucrania, y a crear castas de marinos que navegan los ríos y sobre todo los mares. Eso, cabotaje, por supuesto. En larga distancia tendrá que venir Portugal y España bastante después a hacerla. Cuando los desertores del vasallaje llegan a tener suficientes caravaneros, suficientes marinos y suficientes comerciantes como para reabrir las rutas, volver a alfabetizar los territorios y sobre todo permitir que ciertos núcleos urbanos se amurallen. Estos núcleos urbanos son los burgos. La suerte del mundo clerical militar está echada. En el interior de estas pequeñas aldeas que tienen muros, la capacidad de sus artesanos, de sus hombres de negocios, la inventiva, el rendimiento de la hora de trabajo dentro de lo amurallado es tal que no se puede competir. Y en 2 siglos los nobles están pidiendo préstamos, están endeudados con esos que 2 generaciones antes eran desertores del vasallaje. Pobres hombres que vagaban de un sitio a otro a ver si encontraban un desecho en una playa o en la orilla de un río. La primera forma institucional de organizarse el trabajo fueron los gremios. Y los gremios tuvieron grandes dificultades en aceptarse por parte de la Iglesia, puesto que estaban incursos en un contrato expresamente prohibido por el derecho romano, el contrato de colusión. Colusión es pacto en detrimento de terceros. Y el gremio era un pacto sistemático en detrimento de terceros. Unas ciertas personas se reunían para conseguir que los bienes no valiesen ni más ni menos que esto, que la importación se limitase a aquello otro y que el control fuese suyo, exclusivamente suyo. Con el gremio prosperó un tipo de empresa, normalmente presidida por un maestro con 2 oficiales y 5 aprendices. Este era el tamaño normal. Y aunque la Iglesia, muchos obispos de la Iglesia pusieron el grito en el cielo diciendo que eran colusionadores y que eran por tanto enemigos del pueblo, enemigos del hombre, los gremios asumieron en buena medida el desarrollo comercial e industrial de Europa, hasta que dentro de ellos mismos empezó a haber una división entre los creativos, innovadores, y los conservadores, no creativos. Eso lo vemos clarísimo en la historia de Florencia de Maquiavelo. Es un libro excepcional para ver cómo dentro de los gremios hay una tensión para controlar y mandar a los comerciantes. Los comerciantes se niegan, empiezan los primeros grandes banqueros y vencen. Ese vencer no se ratifica expresamente hasta el Estatuto de Monopolios de 1625, primera norma en Inglaterra, donde se dice: hasta ahora llevamos 4 o 5 siglos dándoos patentes que lo que hacen es proteger vuestro modo de producir, vuestro tamaño de empresas, vuestra estructura laboral. Pues no, ahora vamos a dar patentes a los inventores. No vamos a dar derecho a que las cosas no cambien.
Al contrario, el Estado está interesado en que las cosas cambien. El Estado está interesado en que la imaginación, la inventiva, se apodere del mundo comercial y el industrial. Y luego, eso sí, las patentes, en vez de ser indefinidas y renovables como eran en tiempos de los gremios, van a expirar. Y esos conocimientos van a volver al pueblo y ser del pueblo para siempre. Nos acercamos a la edad moderna. ¿Qué había hasta la edad moderna? Había estamentos. Allí donde nacías, allí morías. Había básicamente 3 estamentos: el militar, el clerical y la plebe. ¿Cómo definía la plebe los romanos? Aquella parte del pueblo que no sabe lo que quiere. Cuando la patente empezó a proteger la inventiva, el talento, en vez de proteger el derecho adquirido, los estamentos se estaban convirtiendo en clases. La clase es móvil, el estamento es inmóvil. No hay manera. Yo, por ejemplo, después de esta conferencia tendré unos euros más y por tanto he subido de clase. La clase es el dinamismo por excelencia. Y sin embargo, qué cosa más curiosa, que cuando viene la primera protesta por esto, por el cambio de vida, porque ya no es santa la pobreza, porque ya se acabó la Edad Media, porque ya los gremios no mandan sobre los comerciantes, porque los nobles y los clérigos están hipotecados a los hombres de negocios, porque ha cambiado el mundo completamente. ¿Qué es esto? Que ahora es el talento, que ahora es la astucia la que gobierna el mundo, cuando antes era la espada y el báculo y el agua bendita. ¿Qué es esto de que vuelva a haber químicos y arquitectos e ingenieros? ¿Qué es esto de que la Tierra gira en torno del Sol, en vez de que todo gira en torno de la Tierra? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Pues el primer hombre que muy seriamente llama la atención diciendo que qué horror la sociedad de clases, Carlos Marx. En realidad no escribe más de 20 líneas sobre las clases sociales, algo que pasa por ser uno de los creadores de la sociología. Y está hablando siempre de estamentos. Está hablando de las clases como si fueran estamentos. Dice, hay 2 grandes clases, el proletariado y la burguesía, como si uno naciera burgués y muriese burgués, y naciera proletario y muriese proletario. En ese siglo donde escribe Marx, si hacemos el listado de los 100 más importantes empresarios, veremos que el 99% de esos 100 son gentes que han venido de las más ínfimas clases sociales. Desde Owen a Carnegie, son niños que trabajan desde los 6 años, barriendo. No tiene nada que ver un estamento con una clase. Pero cuando surge el profeta de la santa pobreza, porque eso es lo que es Marx y eso es lo que fue Blanqui, y lo que empezó a aparecer desde el mediados del siglo XIX, la renovación de las guerras comunistas del Renacimiento, que a su vez habían sido una nostalgia por ese mundo de la santa pobreza. Pues entonces hay la gran confusión. Queremos una sociedad sin clases, quiere decir que queremos una sociedad sin estamentos. Efectivamente, no tenemos estamentos. Pero como no queremos reconocer eso, como tenemos la mala fe y mantenemos el equívoco de que las clases son estamentos, pues entonces pasa lo que pasa con Marx. En 1848 el Manifiesto Comunista dice que el mundo se divide en 2 grandes clases, la burguesía y el proletariado. En 1867, 19 años más tarde, el día antes de morir, Marx se compra un cuaderno y escribe las clases sociales. ¿Por
porque le da vergüenza llevar 20 años escribiendo sobre esto y no haber definido clase social. ¿Qué escribe? 22 líneas. Esas 22 líneas son el capítulo 52 del final del Capital. Capítulo 52 del tomo 3. ¿Qué dicen esas líneas? Si consideramos las clases en función del origen de los ingresos de sus miembros, no podemos decir que son dos, sino una miríada, porque hay ilimitadas fuentes de ingreso. Curioso. 20 años antes no había más que 2 clases. Ahora hay miríadas de clases. Luego resultó que se intentó y se puso en práctica la sociedad sin clases. Y ya sabemos lo que ha sido. Ha tenido muchos ejemplos, desde la China de Mao a la Cuba del actual heredero de Castro, Corea, Mozambique y, por supuesto, la Unión Soviética y sus satélites. ¿Qué es una sociedad sin clases aplicada? Pues un grupo donde, en vez de haber genealogías, funciona como genealogía la antigüedad del carné del partido. Se crea una nomenclatura con K y una inteligencia. La palabra inteligencia es rusa y significa aquel joven aristócrata rebelde. Rebelde y aristócrata son inseparables y de ahí viene inteligencia. Luego viene nomenclatura. Bueno, pasó lo que pasó. Estoy hablándoles largo y termino ya. Estoy en Alcoy. Alcoy es uno de los orígenes de la industrialización española. Aquí, una de las vergüenzas es haber convertido en virutas al alcalde, el pobre Pelletes. Podemos leer en detalle, porque Engels le dedicó 3 o 4 artículos, la historia particular de cómo el ludismo, es decir, el movimiento de destrucción de la maquinaria, el odio a la industrialización, prosperó muy especialmente en Alcoy, donde había ya una importante industria textil, papelera. 15 guardias civiles, no, seamos exactos, 14, resistieron unos embates de unas masas básicamente anarquistas. Comunistas eran una pequeña minoría, sucumbieron, algunos se rindieron, los que pudieron sobrevivir se rindieron, al alcalde no le dio tiempo. Y aquí estamos. Qué diferente es de Alcoy, de aquel que arrastró por la calle hasta convertir en virutas al pobre alcalde. Felicitémonos, amigos míos, aunque parezca que no, y aunque haya tanto memo de por medio diciendo tonterías, como que no paguemos la deuda pública, como que pidamos más y más dinero, como que en vez de ocuparnos de las fuentes de ingreso, ocupémonos de las fuentes de gasto, aunque haya tanto memo y esté precisamente en el gobierno, felicitémonos. Porque al menos a mí se me permite hablar, ustedes me escuchan. Y bueno, ya veremos qué pasa en cuanto empecemos a votar y nos dejen. Muchas gracias. Muchas gracias, don Antonio. Le quería preguntar hasta qué punto considera usted que el comunismo es un sustituto de la religión. Muchas gracias. Es la gran religión política. O sea, llega un momento en que no se acaba uno de creer los milagros y lo sobrenatural, el más acá, el más allá. Y el comunismo es precisamente el que dice que no hace falta creer en el más allá, que es posible hacer el paraíso terrenal. Así concretamente, a los 3 meses del golpe de Estado de Moscú, al
inaugurar el proyecto de la primera estación de metro, Trotsky y Lenin se reúnen, dan un mitin público y Trotsky dice: venimos a crear el paraíso terrenal. Es bastante gracioso en vista de los 78 años que siguieron ese pobre país, pero es que a los rusos les pasa eso, una gente que sufre mucho, quiere dar lecciones a la humanidad, pero es incapaz de aprender. Esto lo dijo un tal Oblomov o algo así. En tiempos de las guerras napoleónicas había sido un héroe de las guerras napoleónicas, era un patriota eminente y era un hombre de buena familia. Pero cuando le dijo a Rusia en unas cartas: somos un pueblo desdichado, estamos esperando darle una gran lección al mundo, pero somos radicalmente incapaces de aprender nada, no sabemos escuchar. ¿Saben lo que hicieron con él? Le dieron el primer tratamiento psiquiátrico obligatorio. No volvió a salir de su casa. Sus libros fueron quemados. Su editor fue considerado demente y mandado a la Siberia. Y él quedó en reclusión domiciliaria. Y todavía tienen a Putin. Y todavía tienen la momia sonrosada, que les vale 2 millones de euros al mes mantenerla sonrojada. Tiene usted mucha razón. Aunque sea de una manera muy simplista, y dentro de mi ignorancia, podríamos considerar que prácticamente durante toda la historia todos los movimientos socioeconómicos han girado de alguna manera en torno a la propiedad, la contemplación de distintas maneras de la propiedad en contra, a favor, de esta manera, excepto quizá el comunismo libertario. Sí. Parece como un grano que ha desaparecido o lo han hecho desaparecer. Claro, pero es, digamos, libertario. A mí me pregunta ahora, ya que estoy ahí hecho una chufa a punto de terminar la película, y yo le digo: yo soy un anarquista libertario, eso es lo que soy. Pero ese es mi corazón. Luego mi entendimiento sabe perfectamente que hay que pagar los rendimientos de la deuda, que hay que hacer capital, que hay que distinguir entre creación imaginaria y creación real de capital, que el capital es aquello que no necesita consumirse de la producción, que las sociedades estas que hemos estado mencionando y que han durado hasta que el desertor del vasallaje les puso término y dijo: hasta aquí llega vuestra locura, que son sociedades donde se ha confundido la meta de luchar contra la pobreza con la meta de luchar por la pobreza. O sea, todo este increíble malentendido del comunismo ha sido luchar por los pobres. Y tú dices: ¿pero qué dices? Si lo único que has conseguido es crear inmensas masas de pobres, matar de hambre como no se mataba desde la Alta Edad Media. Eso lo has conseguido, y no un país, 70 países. Tenemos los ejemplos prácticos. Y nada, mi propio hijo Antonio votando Podemos, pero bueno, ¿será posible? ¿Qué puedo hacer? Pues nada, ustedes verán, o sea, así están las cosas. La conferencia está en función del libro que he escrito, que tiene como base el comercio. ¿Cómo base? El comercio, ¿no? O sea, vamos, yo no sé si... No, se llaman Los enemigos del comercio, pero es, como les dije, sobre la gente que dice que sí, la propiedad privada es un robo y el comercio es su instrumento. Ya, bueno, en ese caso ha dado un repaso muy rápido. Bueno, parece ser que prácticamente la última parte que tenía asignada al momento actual, bueno, después de la Segunda Guerra Mundial y todos los que ahí no ha mencionado nada, pero sí ha hecho referencia al COI. Yo lo que quisiera saber es si en definitiva su posible tesis que defienda es que si no hay comercio, si no hay, no sé, como elemento esencial para el avance de la sociedad. Y pienso que el comercio, tal como está enfocado actualmente, tiende a apropiarse del globo donde vivimos todos. No sé si posiblemente no he captado la idea esencial de eso, pero yo veo
Le comprendo muy bien. El comunismo tiene su crítica, el capitalismo tiene que tener su crítica y tendremos que intentar una sociedad que sea más justa y más igualitaria. Claro, pero acuérdese, hubo el decreto aquel de Diocleciano fijando precio para 1000 artículos. No se le ocurrió a ningún otro ser humano volver a hacer un decreto semejante hasta Robespierre, que en 1792, en pleno reino del terror, también emitió un decreto de máximos. Volvió a pasar exactamente lo mismo. Todos los bienes que estaban incluidos en el decreto desaparecieron al día siguiente. No se había conocido en Francia un desabastecimiento semejante. Cuando hablo de comercio, hablo de eficiencia. Hablo de adaptación del fin a los medios. Hablo de realismo. Hablo de experiencia. Hablo de que es sabotaje todo aquello donde sabemos que nos vamos a tropezar con un escalón y no lo evitamos. El gran problema del comunismo es que diciendo que sin comercio, es decir, por puro acuerdo y solidaridad, vamos a tener más, todos. No tenemos más. Y no es que lo diga yo, lo dice el mundo. Han sido 100 años de decirlo de 100 maneras, no hay duda. Y sin embargo, vuelve y vuelve y vuelve. Y les he dicho, mi hijo más joven votó Podemos. Mi hijo. Yo he estado 20 años estudiando la historia del comercio y del anticomercio. Dense cuenta. El asunto es muy serio. ¿Queremos soñar o queremos ver? ¿Estamos dispuestos a estudiar e investigar? ¿O simplemente queremos confirmar lo primero que nos dice nuestro corazón? Si usted coge mi libro y traduce las notas que van al tipo del 6, al tipo del 12, que es el del cuerpo principal, dará cuenta que los 3 tomos, cada uno de ellos supera las 1000 páginas. Es decir, que mi investigación, que les he soltado un poco rápido aquí, son 3000 páginas y 20 años de mi vida. Y aún así, hay millones de detalles que no he contado. ¿Por qué es imposible? Porque la realidad es infinita por todas partes, por la derecha, por arriba, por abajo. Ahora, hay una cosa donde no es infinita por prolijidad, sino que es mucho más cualitativa. ¿Queremos saber la verdad? ¿Aceptamos que la verdad es la realidad de las cosas? ¿O pertenecemos a esa secta que dice que la verdad y la realidad son cosas distintas? Yo salí de esa secta con los enemigos del comercio, pero los escribí porque estaba en la secta, o sea, porque me quedaba parte de aquel haberme jugado la vida con la muleta, la bandera roja, y diciendo que la guerra civil, la lucha de clases, que era la única forma de llegar a la riqueza y a la justicia. Así fue. Me temo que sus hijos y sus nietos lo van a repetir. ¿Demonios? ¿Por qué? Pues me temo que lo van a repetir. Es que no sé si me ha quedado claro. Voy a hacerle una pregunta y luego a autorresponder yo la pregunta que le hago, pero también quiero saber su propia respuesta. Que usted no es el conferenciante. Exacto. No, claro, eso es lo que quiero decirle, que la respuesta me la da usted, pero como yo voy a lanzarle un órdago, digamos, para ver si está un poco de acuerdo conmigo en la respuesta que yo doy, aunque la respuesta la tiene que dar usted, que es el conferenciante. No sé si me he explicado. A ver, se me ocurre un poco... A ver, pienso o le pregunto, que no sé si me ha quedado claro mejor desde aquí, ¿cuál sería el prejuicio básico contra, digamos, el comercio o el lucro personal, que parece que es una especie durante gran parte de la historia de anatema o cosa que se ve como mal, ¿no? San Agustín, San Ambrosio... Sí, un segundo, ya le hago la... No, perdón, contesto la primera. San Agustín, San Ambrosio y San Juan Crisóstomo dicen que el vicio principal del comercio es el contrato, que el contrato siempre supone la pérdida de uno y la ganancia de otro,
que el contrato es intrínsecamente injusto. Esos 4 padres de la Iglesia están mal de la cabeza, por supuesto, y por eso seguimos celebrando contratos y en vez de derogarlos, los mantenemos. Es decir, vendemos nuestra casa, compramos coche, vendemos coche. No estamos diciendo como San Ambrosio, San Agustín, San Juan Crisóstomo, lo diré, y San Basilio, que no, que uno de los dos ha salido trasquilado. Diga la segunda. Sí, bueno, ahora supongo que lo sabrá, está muy en boga el tema, digamos, de la expresión emocional, la inteligencia emocional, etcétera, etcétera. Entonces yo me pregunto si en la represión de las emociones, que yo me imagino, por ejemplo, al guerrero espartano, que es una persona, como usted diría, absolutamente invulnerable, incapaz de mostrar sus deseos y sus necesidades, y luego el resto de la historia, la gente subyugada por la religión, más o menos como los espartanos, incapaces de aceptar su propio beneficio porque sería tachado de egoísmo, si esa falta de expresión emocional que se tiene a lo largo de la historia y ese miedo a las emociones estaría incluido en el miedo al comercio y a la satisfacción y al lucro personal. Es usted inteligente. Esto que ha dicho es fino. Lo que pasa es que es un poco fuerte, o sea, esto lo levanta todo, es como si fuera un señor ahora con una ganzúa abriendo la puerta. Es cierto que puede haber un factor de timidez emocional detrás de esto. Yo no lo había ni imaginado, pero es posible que lo haya. En particular en el guerrero espartano, que como usted sabe no ganó ninguna batalla importante. Las batallas las ganaron los atenienses. Los espartanos siempre fueron unos cobardes traidores que recibieron secretamente dinero de los persas. Es decir, presumían de guerreros, pero nunca fueron guerreros. En maratón ganaron los atenienses, en platea ganaron los atenienses, en Salamina ganaron los atenienses. En las 3 ocasiones los reyes espartanos dijeron que estaban obligados a respetar las festividades religiosas y que no podían comparecer hasta 2 meses después. ¡Qué casualidad! Esperando 2 meses, Darío o Jerjes se habría apoderado de toda la Hélade. Menudos los espartanos. Bueno, pues para finalizar, agradecer a Antonio Escotado el rato que hemos pasado tan bien, tan bueno, y invito a todos a que continuéis con nosotros en esta campaña que estamos haciendo para intentar, si podemos, cambiar un poco el mundo, cambiar un poco Alcoy. Muchas gracias. Gracias.